Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a este que es el quinto encuentro de la Comisión de Niñez y Adolescencia de Abogados del Fuero. Están presentes hoy la doctora María Soledad Mato, la doctora Griselda Esquelato, que es la directora de la de la Comisión de Niñez y Adolescencia, y la doctora Marcela, que es la asistente ejecutiva también de nuestra comisión de niñez. No sé si se encuentra, a ver. Bueno, les voy contando mientras que si quieren pueden asociarse, abogados del fuero. eh, Le paso a las redes, es abogadosdelfuero.org.ar, y una vez que están asociados, pueden enviarnos un mail a derecho nnia arrobas abogadosdelfuero.org.ar. Eh, a ver, está el doctor Fabián de la Cruz, que él va a presentar a las disertantes del día de hoy. Le paso la palabra al doctor. Bueno, muchas gracias, estimada colega. Eh, Quiero aprovechar medio minuto para hacer un agradecimiento general a la Asociación de Abogados del Fuero por permitir este tipo de situaciones y aportar desde lo que es la Comisión de Niñez que dirige la doctora Eselato, la posibilidad de formación continua y permanente en derecho de familia. Y en el agradecimiento en general vamos a lo particular, que es agradecer al presidente de la Asociación del Fuero de Abogados, eh, y a partir de su figura a la comisión directiva que la integra y preside. Bueno, hoy terminamos el ciclo de charlas, defensa técnico-legal, niñez y adolescencia, con un tema muy interesante para todos, que es salud mental, aspectos generales en materia de consumo y patrimonio y sucesiones. Va a ser la disertación realizada por dos colegas, la doctora Mariana Ortiz, especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, abogada del niño, integra el registro de abogados del niño del Colegio Público de Capital Federal, y la doctora María Laura Juárez, que también es especialista en Derecho de Familia y Sucesiones, defensa técnica de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ya hecha la presentación, se realiza la apertura, queda en manos de las expositoras el tratamiento y el desarrollo del tema que hoy nos convoca. Muchas gracias a todos por su presencia y me convierto en un oyente más. Hola, Acá está el buenas presidente de la tardes. Asociación del Fuero, para dar unas palabras de inicio el doctor Altieri. Y le Bueno, agradecemos estas palabras que va a brindar en estos momentos. ¿me escuchan bien ahí? Bien, Sí, bien. Bueno, primero que nada me excuso, les pido disculpas porque acá adentro estoy por entrar, esto es el cuarto piso del colegio, acá adentro está el consejo directivo y ustedes saben que nosotros tenemos dos consejeras en el consejo propias de Abogados del Fuero, son la doctora Patricia Trote y la doctora María Agustina Elías, y siempre como presidente, a veces yo, a veces el secretario general, hoy los dos juntos estamos aquí para defender los intereses de la asociación, ¿bien? Bueno, hay cuestiones acá que ocupan también a la Comisión de Niñez y por eso es que estamos en la defensa. A ver, unas palabras. Sinceramente, primero estamos muy orgullosos, ¿sí?, del trabajo que hace la Comisión de Niñez, que supera ampliamente los márgenes de la asociación para proyectarse a nivel nacional, ¿sí? En este caso con un proyecto de ley que ha tenido favorable acogida en el Congreso. Es una comisión muy importante y es muy importante no por el proyecto de ley, es muy importante por la gravitación que tiene la familia en la sociedad y los niños en el futuro de la sociedad. A mí me tocó hace 6 7 años ser padre, soy padre de dos niños, y ahí uno entiende la importancia de una buena crianza, una crianza sana, responsable y con un entorno jurídico necesario. Los directivos de esta comisión, los integrantes de esta comisión,
tienen plena conciencia de la necesidad de que los niños y las familias tengan un marco jurídico de protección necesario que es vital para garantizar la prosperidad futura de nuestra sociedad. Y todos estos eventos que se organizan para capacitarlos a ustedes, a los colegas, por ahí algunos con más conocimiento, otros nobles, van en ese sentido. Es por eso que para mí es un honor y un orgullo decir estas palabras al inicio de este evento el día de hoy. Y por supuesto, eh, sepan que nosotros somos una asociación completamente independiente de cualquier poder político, que se banca con las suyas y que es solidaria, y es recíproca, y es abierta. Es tan abierta que hoy es la más grande del país. Bien, eso es un orgullo para nosotros. Tenemos más de 3.700 asociados a lo largo y ancho del país. Empezó como laboralistas, pero después creció tanto que se fue hacia otras áreas. Niñez y adolescencia es una de ellas. Por eso aprovecho la oportunidad para saludarlos a todos cálidamente y mandar una felicitación especial para la doctora Celato, el doctor Cruz, la doctora Peralta, la doctora Cejas, que los veo ahí, la doctora Mato, que no es de la comisión, pero es directiva. La doctora Mato coordina los Zoom, pero además es la directora de la comisión más grande de todas, que es la de Nobeles, así que puede estar en esa también, y es directiva de la comisión directiva de Abogado del Fuero. Y ella puede dar fe de que no es que ella vino porque estaba en no sé dónde y que por eso tiene lugar, no, se lo ganó trabajando, somos todos, salimos de la nada, sin padres abogados, nos hicimos el camino difícil, pero el camino difícil es el de trabajar, es el de estudiar y el de querer prosperar todos los días. La diferencia entre cuando arranqué yo y lo que sucede ahora es que ahora tiene una asociación donde apoyarse cuando necesitan una ayuda. Eso sí, después cuando nos ayudaron, agradecemos. Sin otro particular, les dejo un fuerte y cálido abrazo a todos ustedes, a todas ustedes. La asociación siempre los espera con los brazos abiertos y sigan adelante trabajando, que van muy bien. Bueno, antes de que se retire Nahuel, yo quiero agradecer. Hoy es el último encuentro del ciclo de charlas. Venimos trabajando arduamente, incluso hemos hecho un compendio de casos el año pasado, siempre haciendo actividades académicas y con fines prácticos. Y bueno, para nosotros es súper importante que una asociación tan grande como es ADF le haya dado espacio a la niñez y adolescencia, porque también somos trabajadores. Así que bueno, agradezco a las colegas, agradezco a los directivos y a todos los que hoy son parte de este encuentro tan especial. En lo personal me emociona y estoy muy agradecida. Por favor, un saludo grande para todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, María Laura, y no sé quién empieza de las Yo, dos. yo, yo Bueno, arranco, bueno, agradecerles a todos los que se conectaron, agradecerle al lugar que nos dan a la comisión. Y bueno, nosotras, ya adentrándonos en el tema, hemos dividido esta charla en tres, ya que los temas eran variados. Vamos a arrancar con lo que es el niño y el derecho de consumo, después vamos a seguir con lo que es el niño y las sucesiones, y finalmente, porque entendemos que es un poco más largo el tema y da más para charlar, todo lo que tiene que ver con salud mental. Va a iniciar la doctora Rosa, yo voy compartiendo ya el power, así que le cedo la palabra a ella. Bueno, gracias María Laura. Buenas tardes a todos. Gracias a la asociación, bueno, al presidente que recién dio unas palabras, a Griselda, que siempre está ahí, y a toda la Comisión de Niñez y Adolescencia de Abogados del Fuero. Bueno, voy a comenzar con derecho de consumo, con respecto a lo que tenga que ver con los niños, niñas y adolescentes. Eh, Ante un conflicto de intereses entre los intereses comerciales y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siempre va a prevalecer sus derechos por el interés superior del niño. Vamos a hablar de la ley 24240, que es la de defensa del consumidor. Esta ley no menciona expresamente a los niños, niñas y adolescentes, pero los incluye como consumidores hipervulnerables. Esta ley, obviamente, dice que son consumidores hipervulnerables porque se los considera a aquellas personas debido a su edad, estado físico, mental o circunstancias sociales, culturales, económicas, étnicas, enfrentan ciertas dificultades especiales para ejercer sus derechos como consumidores.
Tenemos también en la resolución 139/20, que es de la Secretaría de Comercio del Interior, que reconoce la categoría de consumidores hipervulnerables a los niños, niñas y adolescentes. En Perdón, este sentido, ¿está compartiendo la pantalla? Pues no puedo. no lo veo yo. No sé si ven. ¿Ven? No, ¿Se no, comparte? No, no, no ahora. se ve. Listo, Ah, perdón. ¿ahora? No, ahora yo la conecto. Ok. Bueno, en este sentido tienen protección reforzada ante publicidades engañosas dirigidas a los niños, productos nocivos que tengan que ver con la salud y prácticas comerciales abusivas con respecto a juguetes, alimentos y tecnología. Con respecto a la publicidad infantil, está regulada para evitar abusos con la Ley 26.522, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la publicidad engañosa en ciertas franjas horarias infantiles. También prohíbe la publicidad engañosa que induzca un error y restringe la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigidos a los niños. También, como estamos en una era digital donde muchas empresas usan aplicaciones, juegos y redes sociales que captan datos personales de los niños, tenemos también la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 25.326, más la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26.061. Acá se requiere siempre el consentimiento informado de padres o responsables legales, aunque se reconoce la capacidad progresiva de adolescentes a partir de 16 años que pueden dar su propio consentimiento informado, pero con asentimiento de sus padres o tutores. Para dar un ejemplo de esto, tenemos el caso de cuando tenemos que abrir Mercado Pago a niños menores de 13 años, siempre nos piden las autorizaciones a los padres y nos hacen validar ciertos requisitos como para que se valide esa cuenta. Eso es un caso como para tener una práctica de cómo está regulado eh, con respecto a los chicos. Obviamente, esta protección a los consumidores hipervulnerables es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar así situaciones de abuso y desigualdad en el mercado. Cuando haya un conflicto entre algún derecho, pueden los niños ir a la defensa del consumidor, se pueden hacer a través de sus representaciones, representantes legales que son menores de 13 años y de 13 a 17 lo pueden hacer por derecho propio con un representante legal. Las denuncias se hacen por la web, como cuando hacemos en la Oficina de Defensa del Consumidor, y ahí a través de un asesoramiento también se pueden orientar con respecto a estas cuestiones que pueden haber conflictos de ciertas cosas entre los niños, niñas y adolescentes. Bueno, María Laura, no sé si pudiste compartir algo. Ahí están tratando de compartir. Ah, ok, A no ver, se pudo. ¿Y las chicas que no tienen el power también para compartir? vamos a ver si puedo compartir este. ¿Compartió ahí? Yo no lo veo. Igual podés Continúo, compartir bueno, sí, igual. las sesiones. eh, sí. Bueno, el segundo tema de la bolilla está dado por el tema de las sucesiones. En este caso, lo que vamos a hablar es una cuestión más meramente patrimonial. Vamos a arrancar dando como un concepto general de sucesiones que tiene que ver con esto de establecer quiénes van a suceder y cuál va a ser el patrimonio que se va a suceder una vez que falleció una persona. En cuanto a los niños, no hay diferencia con los adultos en la capacidad de poder recibir una herencia, es decir, en los casos de familiares directos, ascendientes, en el caso de los niños no va a haber descendientes, pero sí va a haber ascendientes o abuelos o tíos, los niños van a ser herederos desde el mismo momento del fallecimiento de la persona. Esto quiere decir que los niños pueden heredar bienes, ya sea tanto de manera legítima como de manera testamentaria. En el caso de la manera testamentaria, siempre y cuando se respete la legítima de quienes sean los herederos forzosos. Ahora bien, cuando hablamos de niños, si bien el proceso es el mismo en cuanto a la cuestión sucesoria,
Sí hay que tener en cuenta determinados ítems que son especiales en el caso de los menores o de los niños. ¿Cuáles son estos ítems? Bueno, el primero es que es importante es que los niños no pueden actuar dentro del proceso sino a través de sus representantes, que generalmente son los padres, y si ellos no estuvieran o por alguna razón no lo pudieran hacer, el juez va a determinar quién va a ser el tutor. La otra cuestión que es importante es que, si bien no lo dice el Código Civil, en realidad es que siempre tiene que tiene que estar presente el Ministerio Público Popular. El Código Civil no lo dice expresamente, pero si digamos, en función de las reglas de capacidad, de representación, lo dice de una manera implícita. Quien sí lo hace de manera expresa es el Código Procesal Civil, que sí va a estipular que tiene que estar presente el defensor de menores y que en el caso de que no esté, esas resoluciones que se tomen fuera de lo que es el asesor de menores van a ser nulas, que lo va a establecer el artículo 104 del Código Procesal Civil. Las provincias han hecho eco de esto, también es necesario que digamos, que esté presente el Ministerio Público del Defensor de Menores, quien va a ser como una suerte de contralor en el proceso sucesorio. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Volviendo un poco al principio, dijimos que el niño sí podía o es susceptible de recibir herencias, pero no es susceptible de administrar las herencias. El niño eh, va a administrar esos bienes que reciba a partir de sus padres o de sus representantes o del tutor. Bueno, en estos casos el defensor es fundamental porque cumple una función de contralor, es decir, va a ver qué se hace con estos bienes siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. Digamos, es el fundamento de que esté presente el defensor en este tipo de procesos. Ahora bien, otra cuestión que se plantea dentro de lo que es las sucesiones y donde yo entiendo que el abogado del niño empieza a tener un papel que no es muy habitual, pero que podría tener un papel bastante presente, es qué sucede cuando entre quien representa al niño, que muchas veces suele ser un padre, y el niño surgen intereses contrapuestos. Es decir, si bien el defensor va a velar por el interés superior de este niño, puede pasar que haya intereses contrapuestos y que el niño tenga la necesidad de ser escuchado, sobre todo cuando ya alcanzan una determinada edad. En este tipo de procesos, la realidad es que no se habla ni de la capacidad progresiva, ni si el niño alcanzó un grado de madurez suficiente que permita administrar sus bienes o por lo menos disponer de alguna manera de estos bienes. Pero la realidad, y yo creo que en la práctica, el niño podría perfectamente solicitar un abogado del niño y en función a eso y al interés superior del niño que sea escuchado ante el juez, porque también es un proceso en donde en ninguna parte se dice que el juez tiene que escuchar al niño. Entonces, una manera de ingresar el niño al proceso, sobre todo cuando son niños que más adolescentes, estamos hablando de chicos entre 16, 17, 18 años que perfectamente por ahí podrían ver qué se hace con sus bienes o cómo se administran. Otra cuestión que también es importante tener en cuenta es que estos bienes tienen que ser muy prolijamente cuidados y administrados. Y todo lo que se produzca dentro de este proceso sucesorio, ya sea porque el niño tiene bienes en alquiler, o sea, todo el fruto de lo que se surja de la sucesión, también la administración debe ser muy cuidadosa y tiene que estar debidamente administrada. De hecho, todo lo que se haga con los bienes, es decir, todas las decisiones que se tomen, como por ejemplo partición, una renuncia a una herencia, siempre tiene que estar, por un lado, el representante del menor, pero por otro lado también tiene que estar presente el dictamen del defensor de menores, es decir, el juez para resolver una cuestión de bienes, sí o sí va a requerir el informe del defensor, que va a ser en definitiva quien dé o no el ok para que esto se haga. Y ahí también el abogado del niño podría jugar un papel importante porque representaría directamente los intereses del niño. Básicamente el proceso sucesorio es esto, la verdad es que no hay mucho en la actualidad, no,
yo no conozco, por lo menos en la práctica, casos en los que hayan requerido un abogado del niño, sino que lo suelen resolver con el defensor de menores, pero yo entiendo que perfectamente se podría solicitar un abogado del niño para que represente a este niño cuando se den circunstancias como la que dije, ¿no? Que un niño quiera manifestar su opinión, que un niño tenga algún tipo de interés, de conflicto de intereses con quien lo representa. Bueno, tiene derecho a ser oído y lo va a poder ser a través de su abogado. No sé si les surgió alguna duda respecto de esto o del tema de consumo. ¿Alguna pregunta? No sé si hay. Seguimos, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto, María Laura. Estamos acá viendo, en cuanto haya algo en el chat, te avisamos igual. Perfecto, listo. Entonces, sí, ahora entramos en el tema más importante para nosotras, que es el de salud mental. Voy a ver si puedo compartir ahora sí el Power. Y empieza, ¿cómo se llama? Empiezo. Roxy. Dale, empiezo. Bueno, la ley de salud mental y con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, actualmente en la Argentina todo lo que tenga que ver con salud mental está regido por la normativa tanto de la ley 26657, que es la de salud mental, obviamente también por la Convención de los Derechos del Niño que tenga que ver con respecto a los niños, niñas y adolescentes, también la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y obviamente el Código Civil. La ley reestructura el sistema de salud mental, la 26657, donde prohíbe nuevos manicomios y fomenta dispositivos comunitarios como hospitales de día, centros de inclusión y terapias en comunidad. Se centra básicamente en un enfoque basado en derechos humanos, asegurando la atención humanizada y libre de discriminación y teniendo en cuenta la capacidad autonomía progresiva de las personas. Eh, bueno, con respecto a los derechos de las personas con padecimiento mental, tienen eh, los derechos a la atención gratuita, integral y humanizada, derecho a preservar identidad y pertenencias, derecho a un tratamiento con fundamentos científicos y éticos, la elección de alternativa terapéutica menos restrictiva, acompañamiento de sus seres cercanos, acceso a datos médicos e historias clínicas, supervisión de internaciones prolongadas y no ser identificado ni discriminado por padecimiento mental. Eh, Básicamente en la ley 26.657, en su artículo 3, establece que la capacidad general del ejercicio de la persona humana se presume siempre aunque se encuentre internada en un establecimiento asistencial. El artículo 5 de esa misma ley también establece que la existencia de un diagnóstico eh, de salud mental no autoriza a que se presuma que hay un riesgo inminente o incapacidad con respecto a esa persona. Por eso mismo hay dos tipos de internaciones. Tenemos la internación voluntaria y la involuntaria. Como para dar un pantallazo de los trastornos de salud mental que hay, voy a nombrar algunos como para tener en cuenta, que es el trastorno del estado de ánimo, que vendría a ser el trastorno de ataques de pánico, bueno, trastornos obsesivos compulsivos. Tenemos los trastornos de alimentación, que pueden ser bulimia, anorexia, trastornos psicóticos, que eso tiene que ver con la esquizofrenia. Después, los que son más comunes, por lo menos con respecto a lo que se ve más, que ahora se está dando, los trastornos del neurodesarrollo, que tiene que ver con el trastorno de espectro autista y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH. Bueno, en estos casos, como para dar un ejemplo, acá puede haber a veces conflictos y se puede realizar un amparo de salud cuando hay que hacer tratamientos terapéuticos con algún acompañante con respecto al niño en el colegio y obras sociales o prepagas no la cubren y bueno, ahí puede realizarse a través de sus representantes legales alguna cuestión legal para que se cubran esos tratamientos como deben ser.
Bueno, con respecto a los tipos de internación que había dicho, voluntaria e involuntaria, con respecto a la involuntaria, que son básicamente las que se refiere a niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de que pueden ser voluntarias, siempre se tramitan por el proceso de las internaciones involuntarias. Obviamente, esta internación involuntaria siempre tiene un control reforzado. Según el artículo 26 de la ley, esto implica que tiene que tener una evaluación interdisciplinaria con un equipo de salud mental, eh, tiene que tener una intervención judicial donde se puede designar un abogado particular, sino también a través de la Defensoría General de la Nación, de manera gratuita, se puede designar un abogado de la unidad de abogados y se tiene que hacer la supervisión por la justicia como un órgano de control para que vea un control de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad con respecto a la medida que se toma para esa internación involuntaria. Y los controles periódicos adecuados que tienen que tener el caso, básicamente. Después seguimos. Respecto, claro, Sí, sí. volviendo un poco al tipo de internación que recién hablaba Roxy, de que pueden ser voluntarias e involuntarias, lo que dice la norma es que si bien en el caso de los menores siempre el procedimiento va a ser como si fuera involuntaria, también puede ser voluntaria. Para eso, para que sean consideradas voluntarias, se va a tener en cuenta la madurez del menor, o sea, la capacidad de, si realmente entiende lo que está pasando y va a necesitar que el consentimiento de esa voluntad sea de manera expresa y documentada. Entonces, si bien la internación va a ser voluntaria, el procedimiento va a seguir siendo involuntaria. Esta es digamos, la gran diferencia que hay entre lo que es adultos de lo que es niños, ¿no? El adulto se va a regir, como siempre, por la internación voluntaria y ocasionalmente o por excepción va a ser involuntaria. Acá siempre es voluntaria y digamos que es como una característica bastante importante. Para las internaciones, la ley exige que el niño cuente con un abogado defensor. Para ello pide que sea un abogado que se dedique a niñez, que entienda de salud mental, es decir, que sea especialista, porque la intención, más allá de ver el tratamiento, es también siempre cuidar el interés superior del niño. Eso es lo fundamental y lo que se busca es que su abogado, digamos, entienda y comprenda la importancia de defender los derechos de este niño con una visión de infancia. En la Ciudad de Buenos Aires hay una unidad de letrados especiales que depende de la Defensoría Nacional, del Ministerio de Pupilar, y que cuenta con abogados especialistas en derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta unidad, como ya dije, es gratuita, como dijo Rosy, es gratuita y se dedican e intervienen en aquellos procesos en donde se requiere la internación de un niño y su función es garantizar no solo el acceso y el acompañamiento jurídico, sino ver que no se vean vulnerados en ninguna de las instancias sus derechos, básicamente. Ante una internación es importante el procedimiento, es decir, ¿qué va a pasar con ese niño? Bueno, lo fundamental es, como también dijo Roxy, es el cuidado que se refuerza sobre ese niño. Toda la protección tiene que ser reforzada. Las internaciones, sean voluntarias o involuntarias, deben notificarse en el término de 10 horas al juzgado que va a intervenir, a la unidad de letrados de la Ciudad de Buenos Aires y al órgano de revisión. En el caso del abogado, una vez notificado, va a poder tener acceso al expediente, presentar apelaciones, solicitar la revocación de la internación, como su acortamiento, solicitar la externación si lo considera necesario. Y por otro lado, supervisa la aplicación del consentimiento informado en el caso de que haya autonomía progresiva y que el niño haya querido internarse voluntariamente. Esto es fundamental porque es lo que determina si esa internación está bien hecha o no. Otra cuestión también que el abogado del niño tiene que tener muy presente todo el tiempo es que
lo más importante y fundamental es tratar de que la medida que se tome sea lo menos restrictiva para ese niño. Y siempre tratar de buscar, si se puede y si están dadas las condiciones, eh, tratamientos que sean menos invasivos con él. Otra cuestión que para mí es importante y que no sé si siempre se trabaja, esto sí, en mi experiencia particular, no se cuidó. Yo entiendo que el abogado del niño no solo debe prestar atención y fundamentarse en lo que pasa en el proceso de internación, sino que debe entender al niño como un todo que está inmerso dentro de un grupo y más allá de la internación, la externación o del tratamiento, debe analizar todo ese contexto para asegurar que el día de mañana, si ese niño vuelve a su hogar, estén dadas las condiciones para o que se continúe el tratamiento o que cambie algo de lo que lo llevó a esa situación. Hoy en día estamos frente a muchísimas situaciones de salud mental con los niños, desde patologías muy complicadas hasta patologías como la ludopatía, que parece que es el nuevo mal de los adolescentes, y que atraviesan a toda la familia. Entonces, es importante, más allá de nuestra función de abogados, por lo menos yo lo vivo así, entender que ese niño está insertado en un grupo y que hay que ver si ese grupo tiene la capacidad de contener y continuar con ese tratamiento. Eh, es fácil por ahí, no sé, a mí me parece ir, ver si está internado, si está bien internado, si no está bien internado, enviar los informes que hay que enviar, pero no analizar todo el contexto que rodea a ese niño. Yo, a modo personal, les cuento, he tenido un expediente en donde la Defensoría intervino por una niña que había tenido varios intentos de suicidio y finalmente el colegio da, porque ese es otro tema también que habría que tratar en lo que es salud mental, son los terceros que muchas veces no suman en estos procesos. La niña había tenido varios intentos de suicidio, no sé si de suicidio, pero sí de lastimarse, de autolesionarse, y finalmente el colegio da intervención a la niña en la interna, interviene la defensoría, y la defensoría entiende al mes que ella estaba para dar de alta, le dan el alta, pero nunca revisó todo lo que rodeaba a esta niña y por qué había llegado a esa situación. Y esta falta de revisión impidió que se contactara con un juzgado de familia o que tomara conocimiento, que medianamente le preguntara a los padres, a la niña, que en provincia había un expediente donde había toda una conflictiva familiar importante y que tenía mucho que ver con esto, con lo cual, más allá del resultado que fue grave posteriormente, se podría haber evitado ese resultado grave si se hubiera sido más interdisciplinario todo y más conectado lo que pasaba con esta nena en cuanto a su salud mental y lo que pasaba en un expediente que estaba tramitando en provincia y donde también había antecedentes de que la nena podría llegar a tener alguna patología. Pero bueno, eso no pasó y las consecuencias finalmente fueron graves. Esa es por lo menos, no sé, mi manera de enfocar estas cuestiones de salud mental de niños, que la verdad cada vez son más comunes y atraviesan a todos, a todo tipo de familia y a todo tipo de ambiente, tanto en el colegio, en los clubes, dentro de las casas. Creo que la Defensoría debería por ahí trabajar un poco más. Y también es cierto que se nos podría solicitar la intervención a nosotros, si bien la ley es clara en cuanto dice que los abogados de niños son los de la Defensoría. Yo entiendo que muchas veces también puede resultar alguna cuestión de intereses contrapuestos que permitirían que el niño, más sin dejar de tener al defensor, a su defensor que le corresponda, tener un letrado de su confianza que lo asesore ante determinadas situaciones y convocarnos un poco más a nosotros. No sé si hay preguntas. Y María Laura, y sobre esto tienen, acá Enzo pregunta, en caso de internación de un niño, niña y adolescente, ¿es necesario una previa resolución judicial de restricción de la capacidad o no? No, no, no. No, no. A ver, una internación no necesariamente tiene que ir con una restricción de la capacidad.
a un niño que se lo interna por una cuestión de un trastorno alimenticio, que también es súper común hoy por hoy, que está relacionado con una cuestión de salud mental, muchas veces se trata en institutos de salud mental, no es que se le restringe la capacidad, no, no. No, sobre eso, nada más. Lo que sí acompañan acá las colegas en el chat es la importancia del acompañamiento, tanto sea de un progenitor, un cuidador, y el seguimiento también de la post-internación. Es fundamental. Es fundamental. Por eso yo digo que el abogado, el defensor del niño, ya que sea de la defensoría o seamos nosotros, va más allá de corroborar si legalmente está bien esa internación, si se dan todos los principios y el interés superior del niño. El interés superior del niño también es ver que ese tratamiento continúe y que se pueda continuar también fuera de el ámbito de un hospital o de una institución de salud mental. Sea, yo particularmente el caso que tuve, si hubieran cruzado información, quizás el resultado hubiera sido otro. Realmente. No se escucha. Se Roxy, no sé cortó si el querés- audio. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, ahí volvimos a escuchar todos. Ahí está, dejo de compartir ya. No sé, Roxy, si querés agregar algo más. No, no, lo que decían las colegas, que el acompañamiento y también vos por experiencia propia lo que pasó con el caso que estabas contando, que seguir, o sea, después acompañando a ver cómo sigue esa terapia, si realmente se hacen los controles que se tienen que hacer y no dejarlos solamente en el momento que están internados con los controles que se deben hacer, sino después, el post de cuando salen. La supervisión, digamos, la supervisión de que esté todo adecuado con respecto a lo que necesitan cada uno en caso Claro, particular, ¿no? claro, con la patología que está atravesando ese niño. Exactamente. Y, igual recién Pues, pensaba, ¿no? perdón. Cómo, si bien los temas que tratamos nosotras hoy son muy dispares entre sí, también la salud mental los une a todos, porque dentro de lo que es el derecho de consumo hoy por hoy, y lo hablábamos con Rosa hoy a la tarde, el tema del juego, por ejemplo, de este boom que hay de casinos online, que representan una lesión al derecho del consumidor de un niño, porque está expuesto a un bombardeo constante de ofertas de juegos en línea y también afecta lo que es salud mental. O sea, dos temas que por ahí que vienen muy dispares en apariencia, se unen y necesitan un seguimiento. O sea, no, hoy por hoy el juego es increíble lo que se está dando en los adolescentes. Sí, es eh, verdad. y no hay un Eh, control muy específico con este tema y afecta a la salud mental. Yo quisiera hacer un aporte a lo que están comentando las colegas. Primero, bueno, excelente lo que han ido compartiendo en la evolución del trabajo que han preparado, así que bueno, agradecidísimos por esas exposiciones. Y tal cual, siempre hablamos de lo mismo, de la cuestión transversal, porque no es solo consumidor o solo salud mental. Digo, estamos muy acostumbrados a manejar una visión del derecho fragmentada. Y a veces los temas están enlazados y no podemos, digamos, cortar a las personas en pedacitos y decir, bueno, a esto le cabe el derecho civil, a esto le cabe el derecho penal. A veces las causas que después derivan a todo lo que uno atraviesa en el marco de un proceso puede iniciar por un camino y terminar en otro. Digo, o puede empezar y terminar en el ámbito de consumo, ¿sí? Incluso puede disparar una posible acción de daños a través de alguna lesión que le generen determinados vicios. Digo, el mundo del derecho es muy amplio y el bagaje de opciones más todavía. Pero no es un dato menor de que nosotros todo el tiempo estamos hablando de mentes en desarrollo y si bien tenemos por ahí adolescentes de 15, 16 años que están con el vicio de cuántos seguidores tienen en TikTok y con esa misma adrenalina acceden
ida y vuelta de las plataformas online de juego. Digo, Claro. lo cito porque si bien son dos cosas dispares, hay una necesidad de sentirse poderosos desde la ganancia, desde la fama, desde el lujo, desde todo lo que les venden, ¿sí? Y en ese ida y vuelta, todos los días le van comiendo un poquitito más la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos y por eso el ciclo de charlas fue armado en este sentido, no desde la cuestión rutinaria en columnas de tema por tema. No, los temas se entrelazan, digamos, las personas nos atraviesan múltiples situaciones y a veces tenemos disparadores. El asunto es cómo nosotros tomamos las herramientas y las trabajamos. Siempre decimos lo mismo, hay una falsa conciencia de que nuestra función como abogados de niño empieza o termina o en audiencia de artículo 12 o empieza o termina en tanto y en cuanto hay un conflicto entre progenitores. Y no es así. Puede haber una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, ya sea porque le niegan una prestación médica y entonces por ahí pueden dar con un profesional formado en amparos de salud, pero si además tiene formación en lo que es la defensa técnica de niñez y adolescencia, esa impronta es fundamental. Es No, más, aparte, cualquier abogado que haga cualquier temática tendría que tener esta especialización para hacer uso de la 26061, de la Convención del Niño, de los tratados internacionales, del bloque de constitucionalidad, jurisprudencia y si hay fallo de Corte Interamericana, bienvenido sea. Pero tener en cuenta esto, lo que decía María Laura y lo que decía Rosa, la cuestión de que los temas están enlazados y por eso nosotros venimos con un enfoque más sui generis, más distendido y más de abramos la cabeza y trabajemos de manera panorámica. Eso es lo que quería manifestar. no, es exacto lo que vos decís. Además, pasa algo que a mí me pasó estudiando el tema y es que la ley hoy en Argentina permite que un niño de 16 años pueda tener ciertas, por ejemplo, para entrelazar todo esto, ¿no? Pueda tener ciertas decisiones respecto de su cuerpo, está claro, pero un niño de 16, 17, 18 años no puede decidir y no hay manera sobre sus bienes. Es raro. Es raro, parece como, bueno, pero si puede decidir sobre su cuerpo, ¿por qué no podría decidir dentro de las posibilidades qué hace con su dinero o qué hace con una propiedad? Pero la realidad es que no. Y vuelvo a decir, todo eso se va entrelazando, porque puede hacer esto, pero no puede hacer aquello, entonces empiezan a surgir conflictos de intereses con los padres, empieza por el tema del consumo, bueno, está atravesado por 5 millones de temas que van directo a la salud mental, directo, desde que un niño de 10 años pueda entrar en una aplicación y comprar cosas con una tarjeta de crédito, eh, o sea, atraviesa todo. Y para mí, cuando, no, cuando hablamos de abogados de niños, y siendo ellos hipervulnerables, tenemos que prestar atención a todo lo que rodea a ese niño. Ese niño no es solo ese niño es su mamá, sus compañeros de colegio, su papá, sus hermanas, el entorno donde se desenvuelve, ya sea que hablemos de derecho de sucesiones, ya sea que hablemos de derecho a consumo, ni que hablar del derecho penal, o de salud mental, que también es un tema que hoy por hoy atraviesa muchísimo, muchísimo a nuestros niños. Increíble. Exacto. Y una cosa que quiero agregar, yo no sé si por la formación que tengo en la materia, pero me pasa que cuando veo publicidades, enseguida se me encienden las alarmas. El otro día iba en el subte, esto parece comentario de Doña Rosa, ¿no? Pero tiene su lado técnico también. Hay una publicidad del Dibu Martínez diciendo si sos menor de 18 no podés jugar o no podés apostar. Anda a explicarle a un niño en edad de crecimiento qué significa ¿por qué si no tengo, por qué si tengo menos de 18 no puedo jugar? ¿De qué me están hablando? ¿Se entiende? No hay un lenguaje claro y sencillo para el supuesto público al que va dirigido. Primero, la mirada adultocéntrica de si sos menor de, ya ahí arrancamos mal. Segundo, si el mensaje es a partir de qué edad podés, en tal caso, tampoco es si sos menor. ¿Menor qué? Porque ni siquiera ponen franja etaria, dicen si sos menor. O sea, ya ni siquiera ponen los números en cuanto a rango etario. O sea, hablen con un asesor antes de hacer el marketing y la publicidad, porque cuando uno hace un mensaje tiene que pensar no en el emisor, y ya esto es
códigos de comunicación, si alguno alguna vez pudo estudiar algo en materia de oratoria y comunicación, el receptor, ¿a quién va dirigido el mensaje? Porque entonces de esa manera vos vas a hacer una publicidad donde va a decir, si tenés más de 18 años, y que lo diga expresamente, si tenés más de 18 años, podés apostar. Entonces cualquier chico que lea eso va a decir, ¿qué significa que puedo apostar? Y va a generar una ida y vuelta y una pregunta, pero esto de si sos menor de 18 no podés, es como que no. Mejor dicho, no, si sos menor, ni siquiera decía edad, si sos menor. O Sí, y sea, mira, es mirá cómo te lo tremendo. linkeo con el derecho al consumo y lo que habló Roxy de publicidad. Podés jugar terminología que es mucho más de una infancia que de un Claro, adulto. La terminología debería ser apostar, que es lo que exacto, se Claro, hace en realidad, porque correcto. jugar es exacto. otra cosa, es algo lúdico de los niños, si se quiere. Exactamente, por eso me parece importante tener mucho cuidado las palabras, que el lenguaje sea claro, sencillo, completo, correcto y que no deje lugar o Errores. ausencias, claro, o ausencias. Pero también es importante no solo la difusión en materia de comunicación, sino también, tocando un poco la cuestión de la salud mental, como ustedes estaban relatando recién, hay mucha preocupación en las familias por el tema de las internaciones y de lo que es la medicalización, sobre todo cuando hablamos de medicina vinculada a lo que son tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Ahí también hay una mirada adultocéntrica, hay un mal manejo de los cuadros de salud. Y no es que lo decimos nosotros, es porque los vemos, porque nos llegan casos, porque nos consultan las familias. Entonces, hay un trabajo todavía muy profundo de deconstrucción y nosotros siempre digo lo mismo, tenemos la doble tarea paradigmática de pelear no solo por la visibilización de la figura, sino también por una apertura real de espacios donde nosotros, asesorando o trabajando activamente, podemos atender una infancia, una adolescencia en el momento real oportuno. Ya ni siquiera estoy diciendo en el momento procesal, porque la vida es lo que transcurre y la vida de los chicos no transcurre en tribunales ni tampoco todo el día en un hospital, salvo que tenga un cuadro de salud grave, ¿no es cierto? Entonces, la vida es lo que transcurre en el momento y el tiempo real oportuno es el que nos convoca a nosotros a intervenir. Les corto un cachito para leerle algunas preguntas que van surgiendo sobre esto. Cualquier cosa van siguiendo por el chat alguna pregunta, lo que quieran compartir. Con respecto a la medicación, justo Gri que vos decías, acá María Alejandra nos pone, siendo la internación como última ratio, a veces médicamente es necesario y por cuestiones de miedo, de temor, por parte de los médicos, prefieren no dar la internación. Sí, a ver, personalmente tengo casos en donde no le han dado medicación y también donde médicos por ahí más grandes, señores grandes, ante todo dan la medicación. El nene se mueve mucho en el colegio y encuadra dentro de lo que es hiperactividad y ya le dan la medicación. Y también pasa en los colegios no sé en los colegios públicos, pero sí en los colegios privados, que el colegio tiene en general una mirada, siempre que hemos hablado de las charlas para dar en los colegios, que te dicen, sí, nosotros tenemos el gabinete, nosotros tenemos esto, y la realidad es que el colegio te llama, te dice, o le dice a los padres, pasa esto, llévate el chico, o sea, llévalo al médico, llévalo al psicólogo, llévalo... Y si caes en un médico donde, como decía, es grande, capaz que te lo medica apenas llega el chico. Entonces, es importante, o por lo menos yo lo planteo de este lugar en las consultas que me han hecho, que como padre hagas todas las consultas que vos tengas que hacer. Pero como institución, el colegio también tiene una responsabilidad, no es que se puede lavar las manos diciendo, bueno, llévalo al psicólogo, que me pase informes, pasame el teléfono del psiquiatra que me pase informes. No, el colegio también tiene una responsabilidad en cuanto al trato con ese niño y si el médico medica así tan rápidamente, también hay que tener cuidado, porque a veces después, en realidad a mí me pasó esto con un tema de una paciente que la prepaga no le quería dar la medicación.
Y la realidad es que en el caso este, como rara vez pasa, tenía razón la prepaga. No era necesaria esa medicación. Haciendo interconsulta, no era necesaria esa medicación. Había otros medios por los cuales ese niño podría encaminarse perfectamente sin ningún tipo de medicación que lo tranquilice durante las horas escolares. Entonces, si bien la medicación puede ayudar, hay que tener en cuenta que ni por sí ni por no, sino siempre tratar de, por lo menos en mi experiencia, de que hagan varias interconsultas, siempre y cuando depende de la patología. Estamos hablando de patologías leves, no sé, de patologías más serias, la medicación es necesaria. O sea, no hay más vueltas. Sí, igual el tema no es que empiece y termine en la medicación, sino que el asunto es que realmente se hagan estudios o análisis de fondo. A mí lo que me preocupa de sobremanera, que en el tema, cuando uno enlaza el derecho del niño a acceso a la salud, ¿sí? Acá ya estamos tocando la etiqueta o la famosa etiqueta del CUD, donde, si tiene CUD lo atendemos, si no, no. ¿Y de dónde surge que tiene el derecho a la salud y a la asistencia a partir de un certificado de discapacidad? ¿Por qué el rótulo para la atención si el derecho nace en sí mismo por el solo hecho de ser persona? Si yo tengo tratamientos normativos, yo puedo citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención del Niño, Sí. los tratados internacionales del 75, inciso 22, en su completitud, porque digo, los tratados internacionales de derechos humanos, y lo dije miles de veces, también les caben a los chicos. Entonces, una de las cosas que hoy también tenemos en juego es la industria de la etiqueta, y lamentablemente lo tengo que decir porque es así, es la industria del CUD a los efectos de, y no es así. Los derechos existen, el ejercicio se da a partir de su propia aprobación en la norma. ¿Por qué uno le va a poner una etiqueta a un chico que por ahí no lo necesita? Yo digo que hay casos que son extremos en los que, bueno, uno no conoce a ese tercero y tiene un síndrome de X cosa, y entonces, bueno, sí, es válido frente a los ojos de un tercero, pero no a los efectos de que acceda a los servicios de salud. Eso es lo que quiero manifestar. Bueno, no sé si quedaba más charla. Había quedado acá el tema de sucesiones, Enzo, el doctor Enzo Miguel Sosa. ¿Cuál sería el rol de las asesorías o abogado del niño en caso de sucesiones de ambos progenitores que fallecen, quedando como único heredero su hijo, persona menor de edad? ¿O quién En, interviene en representación de los niños, niñas y adolescentes? en el caso de que no estuvieran los padres, ya sea por fallecimiento, por ausencia o porque no estén capacitados para representarlo, es el juez quien va a designar un tutor que va a representar a ese niño dentro del proceso. Como ya había dicho, en lo que es sucesiones, la figura del abogado del niño, el rol del abogado del niño, básicamente no existe. Ahora, ¿debería existir? Sí. ¿Cuándo podría intervenir? Y bueno, cuando ese niño y ese representante entran en conflictos de intereses, bueno, ahí es donde tiene que venir la figura del abogado del niño, garantizando el interés superior del niño, pero sobre todo, al ingresar la figura del abogado del niño, ingresa la famosa audiencia del artículo 12. Entonces, el juez así puede escuchar al niño, porque en el proceso sucesorio no hay ninguna instancia en donde el juez escuche al niño. El niño solo va a estar presente a través de sus representantes, sea el padre, la madre, el abuelo o un tutor que se le haya designado de oficio el juez. Ahí es donde entraría el abogado del niño. Sí, y también, por ejemplo, cuando hacen evaluaciones de los inmuebles, pues, que todo esté dentro de la ley, porque el niño está, digamos, no hay un artículo 12, pero ahí está el abogado del niño en verificarse el procedimiento sucesorio, si todo el proceso se está haciendo de acuerdo a la ley. Tal Y cual. con respecto tal cual, con respecto a los casos de salud mental, qué importante es también acompañar a la mamá, por ejemplo, en muchos casos está la mamá continuamente con ese niño internado, y está tan preocupado y está tan, ¿cómo diría?, atormentado por la situación, porque a veces son casos muy difíciles que surgen de un abuso sexual, una patología no mental. Entonces están tan aturdidos, esa mamá, por lo general la mamá, y
no pueden obtener una historia clínica donde el abogado del niño ahí acompaña a que se le dé la historia clínica a ese niño, porque es su derecho en base a la ley de derechos del paciente. O sea, es tan importante, además de acompañar a ese patrocinio del niño en la internación, los informes, los hospitales no dan los informes en el plazo legal. Entonces, es muy importante que el abogado del niño esté ahí y acompañar también a ese progenitor, porque está totalmente aturdido, le dicen cosas que no entiende absolutamente nada, obviamente no es médico, pero bueno, eso quería aportar. También se me ocurre un caso posible. Puede haber un caso donde hay niños, niñas y adolescentes que no han llegado a los 18 años y hay hermanos con derechos sucesorios y a veces hay un conflicto entre hermanos donde hay un hermano que dice, bueno, yo me ocupo y el yo me ocupo a veces tiene un interés oculto ahí porque puede sacar una ventaja diciendo, ah, como yo me ocupo, ocupo el rol de mamá, papá. No, vos no ocupás ningún rol, sos tan hermano como él, estás en la misma línea y la única diferencia es que no tiene un grado de madurez de entender las decisiones que vos estás tomando. Entonces, ahí también puede entrar el abogado del niño porque hay un conflicto de intereses entre los hermanos, principalmente entre el mayor que se está abusando del que todavía no tiene los 18, ¿no? Digo, es un Quiero, escenario posible. claro, quiero dos cosas hablar. Una, esa es fundamental, o sea, siempre que surja algún interés contrapuesto, tiene que estar la figura del abogado del niño. Total, Y sí. lo otro que quería agregar es que en el caso de las sucesiones, no se puede desplazar al defensor de menores porque si no sería nulo ese proceso, porque es quien tiene el carácter de contralor, digamos, de que se esté haciendo bien las cosas, pero eso no quita que también ese niño tiene derecho a tener alguien que lo represente directamente. O sea, que no tenga que controlar si está bien o está mal lo que se está haciendo, que lo represente a él directamente. O sea, ahí es donde yo ingreso la figura del abogado del niño, y que me parece que debería estar, pese a de que no es un proceso en el cual se nombre siquiera el abogado del niño. Es que lo ideal sería que el trabajo sea en equipo, porque los roles Claro, son diferentes, son el diferentes. asesor, el defensor y el abogado, pero bueno, hay muchos egos y como que... Pero acá lo único que nos interesa a nosotros es el interés superior de los niños, y en que en realidad el trabajo sería en equipo y el único norte sería el interés, pero bueno, hay mucho para trabajar. Muchísimo. Bueno, no sé, Había quedado, perdón, Jorge, había quedado una pregunta de sucesiones. No sé si yo la ya la pudieron. hice. Sí, sí, Perfecto. sí, ya respondimos. No sé si le falta disertar algo más. Si no, Griselda, si querés, vamos concluyendo. El doctor José Fabián de la Cruz, no sé si quiere también decir algo. Eh, un pequeño aporte. Bueno, Pero bueno, agradecido a las colegas por su exposición, interesantes las preguntas. Eh, y lo que puedo decir algo complementario sobre el tema, digamos, la función del abogado del niño en un expediente sucesorio, en el cual puede intervenir cuando hay menores conjuntamente con el asesor o asesora de menores. A veces para que la gente entienda, eh, uno establece esta diferenciación, ¿no? Porque estamos hablando de que independientemente del ejercicio de los derechos parentales por parte de, de un padre, de una madre, en un expediente, están los derechos del niño con una doble visión y doble posicionamiento a través de estas dos figuras, que es el asesor de menores y el abogado del niño. Entonces, una forma de diferenciarlo fácilmente es explicar que el abogado del niño expresa los derechos del niño, independientemente de que esos derechos puedan materializarse o no dentro del expediente. ¿Me explico? O sea, como un abogado patrocinante de ese niño que tiene la madurez como para entender la necesidad de tener un abogado en un expediente judicial o administrativo y cómo puede desarrollarse como parte dentro de ese proceso. Mientras que el asesor de menores, independientemente de lo que el niño quiera o no quiera, va a establecer las medidas y va a hacer los requerimientos que considere necesarios para
el ejercicio de esos derechos. Un poco ahí, en esta simple explicación, está cuál es la posición de cada uno, como para no estar pisándonos los pies, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, nada más que esa pequeña acotación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado en estos encuentros. No sé si quiere finalizar. Yo doy gracias a todas por todo el trabajo que nos llevó realizar estos encuentros. La verdad que todos los aportes muy buenos y bueno, los esperamos en los próximos encuentros. No sé si querés terminar, Griselda. Sí, más que nada quiero agradecerles a todos los que se suman a la comisión. Siempre recordamos que es un grupo federal, o sea, tenemos colegas de todo el país, a lo largo y ancho del país. El único requisito es estar matriculado. La asociación tiene distintas temáticas, una de ellas la que nos convoca en nuestra comisión. Saben que lo único que tienen que hacer es asociarse de forma gratuita online con sus datos, van a llenar ese formulario y una vez que lo llene le va a llegar un mail en respuesta con un número de socio. Cuando reciban ese número de socio, nos pueden enviar un correo electrónico a derechonnia@abogadosdelfuero.org.ar. Ahí nos van a poner sus datos, número de socio y número de celular para poder sumarlos al chat. Desde ya son más que bienvenidos. Nosotros estamos para acompañar, para generar espacios, para intercambiar experiencias. Si alguno tiene ganas de disertar en algún tema, es más que bienvenido. Acá somos un equipo donde hay directores y hay miembros, pero todos hacemos todo y todos tenemos la posibilidad de intervenir activamente. Así que los convocamos a ello. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en algún nuevo encuentro. Muchísimas gracias y que tengan excelente cierre de jornada. Gracias Muchas a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.